saludo diciéndoles que termina la cuarentena obligatoria en Colombia, tras más de 5 meses de confinamiento. El pasado 23 de agosto, el gobierno nacional anunció que iniciará una nueva etapa en la lucha contra la COVID-19, a la que se le ha denominado nueva normalidad, distanciamiento individual responsable y aislamiento selectivo. Ahora se preguntarán, ¿y eso en qué consiste? ¿Podremos salir libremente de casa? ¿Podremos viajar? ¿Acaso pasamos ya por el pico de la famosa curva? Al mismo tiempo, otros estarán diciendo, es que el tapabocas me ahoga. Tú que estás viendo este video, quédate hasta el final y compártelo con tus amigos y familiares, que aquí resolveremos esas y otras inquietudes, y no con uno, sino con 2 invitados. Además, uno de ellos nos estará hablando sobre la vacuna que será probada en voluntarios colombianos. Bienvenidos. Este martes 1 de septiembre daremos inicio a la llamada nueva normalidad en Colombia, que de ninguna manera es sinónimo de haberle ganado la batalla a la pandemia. Recordemos que aún no existe una vacuna que haya superado todas las fases de prueba y a la que podamos acceder en nuestro país, como tampoco una cura para la COVID-19 avalada científicamente. Pero bien, ¿qué es eso de nueva normalidad? Definido en pocas palabras sería, se abre casi todo, pero con distanciamiento individual responsable y aislamiento selectivo de los casos que vayan resultando positivos. Pasaremos así de una fase de excepciones a una de restricciones específicas con monitoreo constante por parte de las autoridades pertinentes. Sin embargo, si bien se dará apertura a más sectores de la economía con el propósito de reactivarla, hoteles, restaurantes, iglesias, museos y bibliotecas que cumplan con los debidos protocolos, las actividades de más de 50 personas como conciertos, ferias y eventos deportivos seguirán suspendidas hasta nueva orden, y las que reúnan a la cantidad de personas permitidas, es decir, menos de 50, sean en espacios abiertos o cerrados, deben garantizar que se conserve la distancia de 2 o más metros entre personas y, por supuesto, el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Importante resaltar que el consumo de licor en bares, que también se abrirán con protocolos estrictos y un aforo limitado, no estará permitido durante esta fase. Inicialmente está contemplada hasta finales del mes de septiembre, dependiendo de cómo se vaya comportando la curva. Cabe destacar que para todas las medidas habrá distinción entre municipios de alta y de baja afectación por el virus. Eso quiere decir que se podrán aplicar eventualmente restricción de actividades en áreas, zonas y hogares que se consideren pertinentes para un aislamiento focalizado por el surgimiento de rebrotes del virus. En ese sentido, los alcaldes podrán tomar decisiones dependiendo de la situación particular de la pandemia en sus ciudades o municipios, como es el caso de Cartagena, donde se ha anunciado ya que se mantiene el pico y cédula, y donde aún no se autoriza la reapertura de playas con fines turísticos. El decreto 1168, mediante el cual toman vida las anteriores disposiciones, también recomienda a personas mayores de 70 años permanecer en autoaislamiento, especialmente lejos de los eventos sociales. La respuesta es sí, se podrá viajar por carretera en transporte propio o público intermunicipal y sin número limitado de pasajeros en los vehículos particulares, pero por supuesto siguiendo las recomendaciones de bioseguridad. Tenga en cuenta que las autoridades de algunos municipios con alta afectación podrán imponer restricciones propias como controlar la entrada y la salida. Por otra parte, los aeropuertos que a la fecha han sido avalados por cumplir con los protocolos de bioseguridad son El Dorado de Bogotá, Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, que sirve a Cali, Antonio Nariño de Chachagüí, que sirve a Pasto, Camilo Daza de Cúcuta, El Edén de Armenia, Ernesto Cortizos de Soledad, que sirve a Barranquilla, Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés Isla, José María Córdoba de Río Negro, La Nubia de Manizales, Los Garzones de Montería, Matecaña de Pereira, Olaya Herrera de Medellín,
Palo Negro de Lebrija, que sirve a Bucaramanga, Rafael Núñez de Cartagena y Simón Bolívar de Santa Marta. Desde el pasado 21 de julio se están haciendo vuelos piloto y se espera que durante la primera semana de septiembre aumente la operación nacional abierta al público. Importante resaltar, los vuelos internacionales aún no han sido autorizados. Según la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, con la cuarentena logramos ganar tiempo. Tiempo para comprender más la enfermedad que ocasiona el virus pandémico. También pasamos de 0 a 100 laboratorios de procesamiento de pruebas PCR, de 600 a 40.000 pruebas procesadas diariamente y de 5.800 a 9.800 camas en unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, se nos vendió la idea de que debíamos llegar al pico de la curva en Colombia para que las cifras de contagios empezaran a decrecer paulatinamente y así reactivar más sectores de la economía nacional. Al no conocerse de la llegada de un gran pico en el consolidado de las cifras nacionales, nos preguntamos, ¿con base en qué se tomó la decisión de reabrir casi todos los sectores de la economía en este momento de la pandemia? Hay una palabra clave para responder a esto y es mitigación. Pero dejemos que sea nuestro primer invitado quien desde la perspectiva estadística nos ayude a responder esas y otras preguntas. Se trata del actual gerente en Ciencia de Datos y Analítica para Américas de la reconocida multinacional Johnson & Johnson, el estadístico Javier Forero. Javier, bienvenido. Hola Jessica, es un placer estar acá en tu magazine ahora en este nuevo mundo digital. Lo que sucede con la curva, o lo que nos dicen cuando hablan de la curva, están refiriéndose a los casos, cómo se comportan los casos a medida que va pasando el tiempo desde el momento que inició la epidemia. Entonces, para darte un ejemplo, en este gráfico que ves en la pantalla, lo que es importante es tener el tiempo, es decir, desde el momento en que salió el nuevo virus o se presentó el primer caso, que es este punto inicial, hacia adelante en el tiempo a medida que va progresando la epidemia, se van teniendo nuevos casos, son los que se llaman los casos activos. Entonces, lo que se mira en la curva es el comportamiento de dichos casos en la medida que va pasando el tiempo. Entonces, lo que sucede es que se forma una curva en la medida que, a medida que una epidemia progresa. Generalmente lo que ocurre es que al principio hay un crecimiento bastante acelerado de esos casos hasta que se llega a un punto o al punto máximo de número de casos que se pueden generar en un momento determinado en el tiempo, y ese es el famoso pico de la curva. Pero los picos de las curvas pueden variar dependiendo de diferentes condiciones, los controles de salud, lo que se hace sobre diferentes temas en cuanto a la capacidad de los sistemas de salud de los diferentes países o diferentes sitios en donde se presentan estas epidemias. Entonces lo que ves aquí en esta gráfica, en lo que se muestra es, hay un primer pico muy alto, muy fuerte cuando se presenta una epidemia de forma acelerada en su crecimiento, porque no hay una mitigación propiamente dicha en términos de lo que ocurre en cuanto a los casos nuevos que se van presentando, es decir, hay unos contagios bastante rápidos de la epidemia. En otros casos, como lo que sucedió en varios de nuestros países o en varias de las ciudades, es que hay un proceso de mitigación en donde se debe controlar el número de contagiados, y esto debido a que hay un nivel máximo de saturación de los sistemas de salud que se debe proteger. En la medida que a medida que vayan teniendo más casos, pues es más peligroso que no se cuenten con los recursos suficientes para el control de dichos casos. Entonces, cuando hay una mitigación de los casos, la curva trata de aplanarse, y ahí es donde se habla de aplanarse la curva. Es que no hay un momento específico en el cual se pueda identificar el pico más alto de los contagios, porque debido a los controles se va extendiendo el momento en el cual se va a presentar ese pico de la pandemia. Lo que pasa es que la curva se alarga un poco más y se extiende en el tiempo, y eso es el comportamiento usual que se presenta en estos casos.
Pero hay un tema importante tener en cuenta que sucedió en muchos de los países, que no necesariamente solamente porque se logre ese pico de la pandemia uno debe relajarse y decir, no, ya se acabó esto, no. Sucede que si no hay un control posterior en cuanto a los nuevos casos y esos contagios del virus, pues puede resurgir y volver a presentarse una nueva curva, que incluso puede presentar un nuevo pico en los contagios, y eso es lo que ocurrió en muchos de los países y en muchas ciudades, es que hubo un resurgimiento porque no hubo controles o mitigaciones. A 29 de agosto son casi 25 millones de casos COVID confirmados a nivel mundial, 600.000 de los cuales han sido registrados en Colombia, siendo Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla las ciudades principales más afectadas. Teniendo en cuenta la experiencia de rebrote en otros países, con la llegada de la nueva normalidad al nuestro, surge la inquietud de revisar lo sucedido en las mencionadas ciudades desde la perspectiva estadística. ¿Cómo se comportan las curvas en esas zonas? ¿Hubo picos sectorizados? Veamos, por ejemplo, qué ha sucedido en Bogotá. Este es el comportamiento de Bogotá. Bogotá tuvo un pico hasta principios de agosto, y después ha venido decreciendo con las medidas que se han tomado. Entonces es un comportamiento usual de la curva. Sin embargo, en otras ciudades lo que puede estar sucediendo es de forma diferente. Veamos el caso de Barranquilla, que fue una de las ciudades que tuvo el pico más alto temprano en la pandemia, hacia mediados de julio. Tuvo ese pico y después decreció. Entonces ha tenido un comportamiento creciente, o sea que las medidas se han controlado. Pero por ejemplo, veamos qué pasó en Cartagena. Cartagena tuvo el pico hacia el mismo área en que lo tuvo Barranquilla, decreció, pero mira lo que volvió a suceder en semanas recientes. Volvió a haber otro pico importante. Entonces, este es el cuidado que se debe tener con el relajamiento o la flexibilización de algunas de las medidas, porque pueden suceder casos como esos. Veamos el caso, por ejemplo, particular de Medellín, que fue una de las ciudades que más tarde entró o que tuvo casos más demorados. Tuvo este pico de la pandemia hacia mediados de agosto, principios de agosto. Después decreció, pero mire lo que ha pasado en las últimas semanas. Las últimas semanas ha venido creciendo. Podríamos decir que esto es un rebrote que está sucediendo en la ciudad de Medellín. Volvemos a tener un pico. Entonces ese es el cuidado que se debe tener en las diferentes ciudades. Esto no solo pasa en Colombia, en el mundo también ha pasado. Mira, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, esto fue en Nueva York cuando tuvo el pico de la pandemia en abril. Después vemos como si decreciera y volviera y creciera, pero esto no es un comportamiento particular del país, es lo que sucedió en los diferentes estados. La Florida, que fue uno de los que tuvo el pico importante más retardado en los Estados Unidos, hizo que tuviéramos esto. Entonces no necesariamente es un rebrote, sino es un comportamiento en las diferentes poblaciones en el país. Pero no somos ajenos a eso a nivel de Latinoamérica. En el caso de Brasil, por ejemplo, mira, esto sí podría llamarse casi una meseta. Tuvo este pico, después volvió a tener este otro pico y se ha venido manteniendo sobre este nivel alto en los casos. En el caso, por ejemplo, de España, veamos qué sucedió en Europa. En Europa, que sabemos que tuvo un comportamiento diferente al principio de la pandemia, tuvimos este pico en España, después decreció, pero mira lo que sucede, este es un rebrote y es lo que pasó en España en semanas recientes. Mira que incluso el pico más alto del 24 de agosto es más importante que lo que tuvimos en ese momento en abril, cuando se presentaba ese rebrote en Europa, ese comportamiento en Europa. Entonces este rebrote es tangible y es real. Hay un tipo de perfil con el que es sumamente importante tener cuidado, porque el desconocerlo o restarle importancia puede hacer la diferencia entre contagiarse y no contagiarse. Este es el perfil del paciente asintomático. Para definirlo, consultamos al médico colombiano Jair Ortiz, que ha sido primera línea de atención a pacientes COVID en Chile, uno de los países más afectados en Latinoamérica. Esto nos dijo al respecto. Los pacientes asintomáticos son aquellos que, como el término lo indica, no presentan ningún síntoma relacionado con la enfermedad que se encuentran cursando o cursaron. Habitualmente estos son diagnosticados a través de PCR que se realiza ya sea porque haya tenido el paciente un contacto estrecho, es decir, que haya estado en permanencia con algún paciente diagnosticado para coronavirus a través del PCR, que es el hisopado que se realiza por la nariz, o en aquellos que se detecta a través de las inmunoglobulinas, que son unos marcadores que se encuentran a nivel de la sangre, que pueden advertir sobre la presencia del virus en el momento o por procesos infecciosos ya resueltos. Siendo un poco más claros con el tema, es decir, que no presentaron los síntomas típicos que pueden presentar los pacientes con coronavirus.
fiebre, congestión en la nariz, de repente un poco de moco, tos. Incluso en algunas ocasiones también se ha detectado pacientes que han cursado con dolor abdominal, diarrea, pérdida del gusto y del olfato. Bueno, volvamos con Javier. ¿Cómo es la relación asintomáticos estadísticas? ¿Las influencian? Sí, claro, Jessica, los asintomáticos influencian estos resultados, porque desafortunadamente al ser asintomáticos no es claro si los tenemos reportados dentro de los casos positivos por COVID. Cuando se reportan usualmente son los casos positivos con la demostración de una prueba, entonces es difícil decir que este número pueda ser mayor incluso del número que tenemos, teniendo en cuenta esas personas que son asintomáticas al COVID-19. Médicos y autoridades gubernamentales insisten en que en la nueva normalidad es fundamental el uso del tapabocas. Sin embargo, algunas personas manifiestan tener sensación de ahogo al usarlo. ¿Efectivamente el tapabocas ahoga o es solo un asunto de percepción y costumbre? Por otra parte, ¿es recomendable usarlo al hacer deporte? Es falso completamente que el uso de las mascarillas te pueda generar algún tipo de problemas para la salud como tal. Puede que de repente el roce por el tiempo que la tienes puesta y todo lo demás puede generar un poquito de irritación a nivel de la piel, que es la mayoría de las cosas que el personal de la salud estamos enfrentando ahorita. Y porque obviamente el CO2 que sí estás inhalando está básicamente produciendo ese tipo de reacciones ahí, la humedad y todo lo demás, pero en realidad existe algo que se llama riesgo-beneficio. Eso no contribuye en sí a un riesgo, pero antes, por el contrario, sí tiene muchos beneficios, y es el hecho de que se disminuye altamente la posibilidad de contagio. Entonces, si me preguntas si hay que usarla, sí. Si me preguntas de que la cantidad de CO2 que estás inhalando te va a matar, no. Y que si te contagias con coronavirus sí te puedes complicar, sí. Entonces, pues sabemos de que, listo, dale, puede que te genere un poquito de irritación en la piel, que sea molesto, acné, de calor, pero ni te va a matar la cantidad de oxígeno que te está pasando, tampoco va a requerir, no sé, o sea, algún otro tipo de terapias de reoxigenación después de haber utilizado mascarilla. En cuanto al uso de los tapabocas para realizar deporte, depende. Si se van a llevar a cabo en escenarios al aire libre, donde haya bastante distancia entre una persona y otra, no hay necesidad de utilizarlo. Pero si ya se da en centros de entrenamiento, en gimnasios y eso, lo ideal es que sí se utilizara. En la llamada nueva normalidad, no solo es importante el uso del tapabocas o también conocido como mascarilla. Hay otras recomendaciones de bioseguridad que debemos seguir rigurosamente para evitar contagiarnos y contagiar. ¿Cuáles son? Indiscutiblemente el uso de la mascarilla sería el número 1. Número 2, lavado de manos frecuente con agua y jabón por espacio entre 30 y 40 segundos. Además de eso, evitar las reuniones numerosas. Cabe destacar el hecho de no tener contacto con personas, o al menos limitar el contacto con personas que tengan sospecha de tener coronavirus o que tengan síntomas. Como bien contamos al principio, Javier Forero, nuestro estadístico invitado el día de hoy, es gerente en analítica de Johnson & Johnson para Américas. Aprovechemos entonces para preguntarle más sobre la reciente noticia que acaparó titulares de prensa nacional: la vacuna de Johnson & Johnson contra la COVID-19, que será probada en un grupo de voluntarios colombianos. Sí, la compañía realizó un estudio, la tercera fase de la vacuna, más de 60.000 voluntarios entre los 18 y los 60 años de edad. Por supuesto, este es un esfuerzo en diferentes países, no solamente es Colombia que está incluida allí. Realmente en esta fase 3 hay 6 países, que son Estados Unidos, Chile, Colombia, México, Perú y Sudáfrica, de donde se van a seleccionar estos 60.000 participantes. Es por ello que no necesariamente significa que vayan a ser 60.000 en Colombia, sino que son 60.000 divididos en estas poblaciones, que dependerá del tamaño de dichos países y de las decisiones que se hagan en los diferentes centros de investigación. Porque lo que hace la compañía es que elige unos centros de investigación que se encargarán del desarrollo de esta fase clínica con voluntarios. Entonces, entre más rápido, más pronto dichos centros de investigación faciliten el proceso para la selección de los participantes, podrán tener mayor acceso a dichas personas. Entonces, lo que ocurre es que en Colombia, por ejemplo, hasta ahora hay cerca de 15 centros de investigación autorizados en las diferentes ciudades. Hay Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Cali,
son diferentes ciudades en las cuales ya están estos centros de investigación aprobados, pero una vez entren en la fase de selección de voluntarios, pues ellos lo harán. Pero esto es totalmente anónimo, esos centros de investigación son los responsables de la selección de los participantes, por supuesto con unos lineamientos que les da la compañía, en particular pues la farmacéutica nuestra que es Janssen, que es la que desarrolla esta vacuna, y ellos son los que se encargarán de este proceso. Insisto, tenemos por delante un reto enorme que implica autocuidado para evitar contagiarnos y contagiar a otros, así como luchar contra los estragos económicos que ha dejado el encierro, lo que de acuerdo con expertos en la materia nos tomará entre 5 y 7 años. Solo por mencionar un dato al respecto, en Colombia se perdieron casi 5 millones de empleos durante los meses de confinamiento. Es por eso que para evitar un rebrote que nos lleve a un pico alto en la curva y por consiguiente a una nueva cuarentena con efectos devastadores en la salud y en la economía, debemos mentalizarnos en la importancia del lavado frecuente de manos, usar correctamente el tapabocas al salir de casa y seguir practicando el distanciamiento individual responsable. En ese sentido, el gobierno nacional ha sido enfático. Nueva normalidad no es sinónimo del final de la pandemia. La lucha continúa. Gracias por acompañarnos hasta este momento. La invitación es a seguir rigurosamente las recomendaciones de bioseguridad y a que se suscriban al canal aquí abajo y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ni un segundo del contenido que estaremos compartiendo con ustedes. Hasta la próxima.